Hay algo que la mayoría de la gente nunca te va a decir, que existe un tipo de persona que llega a la adultez sabiendo exactamente cómo calmar a alguien en crisis, cómo leer el humor de una habitación en segundos, cómo anticiparse a los problemas antes de que exploten, pero que nunca supo lo que era llegar a casa y simplemente ser un niño. Desde afuera, estas personas parecen maduras, responsables, increíblemente capaces, pero por dentro cargan con algo que casi nadie ve: el peso silencioso de una infancia que nunca existió. Y si mientras escuchas esto, sientes que hay algo en estas palabras que te nombra, quédate, porque hoy vamos a hablar de algo muy real, muy poco comprendido, y que a millones de personas les costó años entender que tenía nombre. Primero, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces de pequeño sentiste que tu rol en casa era ser el que resolvía, el que calmaba, el que nunca podía pedir demasiado porque ya había suficiente peso en el ambiente? ¿Cuántas veces aprendiste a guardar tus emociones porque en tu familia no había espacio para que un niño tuviera miedo, o tristeza, o simplemente necesidades? Para muchas personas, la infancia no fue ese lugar seguro lleno de juegos y despreocupación que nos venden en las películas. Fue un entrenamiento temprano y silencioso para sobrevivir dentro de un sistema familiar que les exigió crecer mucho antes de estar listos. Eso tiene un nombre. Se llama parentificación, y sus consecuencias se extienden mucho más allá de los años en esa casa. La parentificación ocurre cuando un niño asume, de manera crónica, roles emocionales o funcionales que pertenecen a los adultos. No hablamos del hijo o la hija que ayuda en casa de vez en cuando. Hablamos del niño que se convierte en el apoyo emocional de su madre deprimida, del que media en las peleas de sus padres, del que cuida a sus hermanos menores porque uno de los adultos no puede o no quiere, del que aprende a nunca llorar porque si llora, el sistema familiar colapsa. Ese niño no tuvo infancia. Tuvo una responsabilidad disfrazada de familia. Y lo más devastador no es el esfuerzo que eso requirió. Lo más devastador es lo que se perdió en el proceso. Porque mientras ese niño estaba ocupado siendo el pegamento de todo, no estaba desarrollando algo fundamental: la capacidad de existir para sí mismo, de tener deseos propios, de cometer errores sin que eso signifique que todo se derrumba, de depender de alguien más sin sentirse una carga. Quiero que sepas algo, y quiero que lo recibas con toda la profundidad que merece. Si tú fuiste ese niño, no fue tu culpa. No fue porque eras especialmente fuerte, no fue porque podías con eso. Fue porque el sistema familiar en el que creciste tenía una grieta enorme, y tú, sin saberlo, eras la pequeña mano que la tapaba todos los días. Deja la palabra infancia aquí abajo en los comentarios si esto te resuena. Y si sientes que este espacio te entiende de verdad, suscríbete ahora mismo, porque hay mucho más que necesitas escuchar, y quiero que estés aquí cuando lo digamos. Ahora bien, ¿qué le pasa psicológicamente a ese niño cuando crece? ¿En qué se convierte ese entrenamiento temprano cuando llega a la adultez? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Y también donde se pone más complicada. La persona que nunca tuvo infancia suele llegar a la adultez con una habilidad social extraordinaria para leer a los demás, pero con una profunda dificultad para leer sus propias necesidades. Es el tipo de persona que todos llaman cuando hay una crisis, pero que nunca llama cuando está en crisis. Que sabe exactamente cómo hacer que los demás se sientan vistos y comprendidos, pero que tiene una relación muy extraña con su propio dolor, como si no tuviera del todo permiso de sentirlo. Esto no es casualidad. Es la lógica interna de un sistema que le enseñó, desde muy temprano, que su valor estaba en lo que hacía por los demás, en ser útil, en no necesitar, en funcionar. Ese niño aprendió que los vínculos se mantienen a través del servicio, no a través de la presencia auténtica. Y esa creencia, silenciosa pero absolutamente arraigada, viaja con él hacia todas sus relaciones adultas. En las relaciones de pareja, aparece como una tendencia a elegir personas que necesitan ser salvadas o guiadas, como una dificultad para pedir ayuda sin sentir vergüenza, como una incomodidad profunda frente a la vulnerabilidad propia, aunque sean expertos en sostener la vulnerabilidad de otros. En el trabajo, aparece como el perfeccionismo exacerbado, la incapacidad de delegar, el agotamiento crónico disfrazado de compromiso.
Y en la relación consigo mismos, aparece como esa voz interna que siempre dice que todavía no es suficiente, que podría haber hecho más, que no tiene derecho a descansar si hay algo pendiente. Aquí entra otro concepto que necesitamos nombrar: la lealtad invisible. En los sistemas familiares disfuncionales, los hijos desarrollan una lealtad inconsciente hacia sus padres o cuidadores, incluso cuando esos padres fallaron profundamente. Esta lealtad no es racional, no pasa por el pensamiento consciente, es visceral, antigua, casi primitiva. Porque el cerebro infantil, para sobrevivir, necesita creer que sus figuras de apego son buenas. Y si son buenas, pero algo está mal, entonces la conclusión que el niño saca es: el problema soy yo. Esa conclusión, que se construyó para proteger al niño dentro del sistema, se convierte en la cárcel del adulto, la culpa crónica, la hipersensibilidad al rechazo, la sensación de que en el fondo, si alguien te conoce de verdad, se va a ir. Todo eso tiene raíces en ese momento donde el niño decidió, sin saberlo, cargarse la responsabilidad emocional de algo que nunca fue suyo. Y el trauma intergeneracional agrega otra capa, porque es muy posible que tus padres tampoco tuvieran infancia, que ellos también hayan aprendido que el amor se demuestra a través del sacrificio y la abnegación. No es una excusa para el daño que causaron. Es un contexto para entender que los patrones que viven en los sistemas familiares no empiezan contigo y tampoco tienen por qué terminar en ti. Porque ahí está el punto central de todo esto: la conciencia. No el olvido, no la negación, no el resentimiento eterno. La conciencia clara de lo que pasó, de cómo te formó y de en qué punto estás reproduciendo ese patrón sin darte cuenta. Hay algo que las personas que nunca tuvieron infancia necesitan escuchar y que nadie les dice lo suficiente. Puedes aprender a recibir. Puedes aprender que el amor no es una transacción, que no tienes que ganarte el espacio que ocupas en la vida de alguien, que descansar no es fallar, que tener necesidades no te hace una carga, que ese niño que tuvo que crecer tan rápido merece, hoy, que el adulto en el que se convirtió lo cuide con la misma dedicación con la que cuidó a todos los demás. Ese proceso no ocurre de un día para otro, y tampoco ocurre solo. Requiere revisitar esa historia sin culpa, pero con honestidad. Requiere aprender a distinguir entre lo que sientes de verdad y lo que aprendiste a sentir para sobrevivir. Porque la infancia que no tuviste no puede devolverse. Eso es una verdad que duele y que hay que sostener. Pero lo que sí puede construirse, con trabajo real y con profunda compasión hacia ti mismo, es una adultez donde por fin tengas permiso de existir sin justificarte, sin tener que ser útil para ser querido, sin cargar el peso emocional de todo el sistema sobre tus espaldas. No elegiste nacer en ese sistema. No elegiste ser el niño que sostuvo lo que no debía sostenerse. Pero hoy, desde donde estás, sí puedes elegir qué hacer con esa historia. Puedes elegir verla, puedes elegir entenderla. Y puedes elegir que esa no sea la historia que sigas repitiendo. Eso es todo lo que ese niño que fuiste siempre necesitó escuchar, que no tenía que hacerlo solo, que había alguien que lo veía, que era suficiente exactamente como era. Espero que hoy esas palabras lleguen a la parte de ti que todavía lo necesita escuchar.